Bien, pues por último llegamos a este cuarto tema y con este concluimos el área de teoría y práctica del entrenamiento deportivo. En este tema trataremos los sistemas básicos para el desarrollo de las cualidades físicas básicas o capacidades básicas. Y antes de hablar de cómo se desarrollan estas capacidades, pues debemos saber primero qué son las capacidades físicas básicas. Es obvio que para practicar cualquier tipo de actividad física o deportiva, pues vamos a necesitar, ¿no?, una serie de habilidades o destrezas básicas, además de un soporte físico, pues, que nos permita realizar con mayor eficiencia esa actividad. Bien, pues este soporte básico viene dado por lo que llamamos estas cualidades físicas o capacidades físicas. Por lo tanto, serían los componentes o los pilares sobre los que se asienta la condición física. Y cuanto mejor sea nuestra condición física, pues mayor capacidad tendremos para realizar cualquier clase de trabajo, de actividad. En este punto, pues principalmente definiremos y desarrollaremos las características básicas de cada una de las cualidades físicas y nos centraremos en los sistemas básicos para su desarrollo y cómo evaluarlas. Por lo tanto, si hablamos de cualidades físicas básicas, las podemos definir pues como las actitudes motrices de base sobre las cuales pues nuestros deportistas van a desarrollar sus propias habilidades técnicas, y estas serían pues la resistencia, la velocidad, la fuerza y la flexibilidad. Eh, Estas cualidades se encuentran presentes en todas las actividades y lo normal es que se den varias conjuntamente en una misma actividad o incluso que se manifiesten todas. Como siempre, pues existen diversas definiciones y clasificaciones en función de los autores, pero bueno, pues una definición bastante completa sería que son las predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo, que son factibles de medir y de mejorar, y nos permiten el movimiento y el tono postural. Como hemos dicho, tenemos la flexibilidad, la velocidad, la resistencia, perdón, la fuerza y la resistencia. Estas serían las capacidades físicas básicas, pero luego en combinación de estas pues obtenemos las capacidades físicas derivadas, que son la agilidad, que surge como la relación entre la flexibilidad y la velocidad, y la potencia entre la relación que existe entre la velocidad y la fuerza. Como hemos dicho, son las cualidades físicas derivadas. Bueno, pues a continuación vamos a ir viendo un poco más en profundidad de cada una de estas cualidades y vamos a comenzar con la fuerza. Y quizá esta sea la cualidad física más importante desde el punto de vista del rendimiento deportivo, ya que va a influir en gran medida pues, en todas las demás cualidades. Cualquier movimiento que realicemos, ya sea pues, mover, empujar, levantar un objeto, desplazar nuestro propio cuerpo en el espacio, etcétera, pues va a exigir, ¿no?, la participación de la fuerza muscular. O incluso simplemente pues mantener la postura corporal pues ya requiere de la implicación de una gran cantidad de músculos que están en una tensión constante y venciendo a la gravedad, ya que si no pues nos caeríamos. La podemos definir, ¿no?, como la capacidad neuromuscular de superar resistencias externas, es decir, el sistema nervioso manda una señal, llega al músculo y esta pues realiza una contracción que puede provocar o no movimiento, dependiendo si esta contracción va a ser estática o dinámica. Desde la, perdón, Desde la perspectiva de la actividad física podemos o debemos de comprender que existen dos tipos de fuerza y estas se mantienen en constante interacción. Tenemos por un lado las fuerzas internas, que son aquellas que se producen como consecuencia de la activación de los músculos, y después tenemos las fuerzas externas, que son las cuales hacen referencia a la resistencia que ejerce pues cualquier cuerpo a su resistencia a modificar su estado de reposo o de movimiento. Ambos tipos de fuerzas, como hemos dicho, las internas y las externas, pues van a interaccionar entre sí, surgiendo de esta forma un concepto muy importante en el deporte que se llama la fuerza aplicada. Por lo tanto, la fuerza aplicada va a ser la manifestación externa de las fuerzas externas generadas en el músculo. Y lo explico. Yo tengo una pesa de 10 kilos en mi mano
y pues esto ejerce una fuerza externa sobre mí, ¿no? Una fuerza de, será aproximadamente unos 100 newton. Y si queremos mover o mantener esta pesa, pues yo tengo que realizar una activación muscular, una contracción muscular, generando, ¿no?, una fuerza interna dentro de mi músculo, dentro de mi organismo. Pues si esta fuerza va a ser mayor que la fuerza que representa la carga, pues la pesa la podremos mover. Si no, pues o no se moverá o se nos caerá. ¿Vale? Pues si esta relación que existe entre estas fuerzas internas y externas es lo que llamamos fuerza aplicada y es lo que realmente medimos en el deporte. Bueno, imagino que todos pues sabemos qué es una contracción muscular, ¿no?, y cómo se produce. Pues resumiéndolo, pero bueno, comienza cuando el sistema nervioso genera una señal, es decir, el impulso, lo que se denomina el potencial de acción. Este viaja a través de un tipo de célula nerviosa que se llama la neurona motora y llega hasta la placa motora, donde pues el tejido muscular esquelético está compuesto por unas células denominadas fibras musculares. Cuando la señal del sistema nervioso llega a la unión neuromuscular, pues la neurona motora libera un mensaje químico. Este mensaje químico lo que va a hacer es que se unan a los receptores en la parte externa de la fibra muscular y ello va a iniciar una reacción química en el músculo. La consecuencia final va a ser que se va a producir, ¿no?, un acortamiento de los sarcómeros de actina y miosina. Pues bien, ¿cómo pueden ser estas contracciones? O sea, estos acortamientos de las fibras. Pues pueden ser de muchos tipos, ¿no? Por un lado tenemos las contracciones isotónicas, y son estas que se producen cuando la resistencia que hay que vencer y la fuerza ejercida por nosotros mismos pues tienen distinta magnitud, es decir, hay movimiento. Dentro de las isotónicas tenemos las isotónicas concéntricas, que es cuando se produce un acortamiento en la longitud del músculo al ser mayor la fuerza ejercida por nosotros que la resistencia que hay que vencer. Por ejemplo, pues como tenemos ahí al levantar un peso. Después tenemos las excéntricas, las isotónicas excéntricas. Igualmente se produce movimiento, pero en este caso se produce un alargamiento en la longitud del músculo. Al ser mayor la resistencia a la que tenemos que vencer a la fuerza ejercida por nosotros. Estas contracciones se realizan generalmente a favor de la gravedad y produciéndose así una acción de frenado del movimiento. Y un ejemplo de esto, pues, por ejemplo, podría ser en la caída en un salto, ¿vale?, o al bajar a colocar un objeto que se ha pesado al suelo. Bueno, y por último, pues tenemos las contracciones isométricas, que son las contracciones que se producen cuando la resistencia que se debe de vencer es igual o mayor a la que estamos ejerciendo. Por lo tanto, no se modifica la longitud del músculo. Existiría también un tercer grupo que serían las contracciones ausotónicas, y este es un tipo de contracción que mezcla todas las anteriores. Es decir, por ejemplo, cuando en un ejercicio con tensores o con gomas, pues primero se realiza una contracción isotónica concéntrica, al final se realiza una contracción isométrica y para volver a la posición inicial realizamos una contracción isotónica excéntrica. ¿Vale? Esta sería ya todos los tipos de contracciones que existen. Existen multitud de factores por los cuales el músculo no va a ser capaz de generar siempre la misma cantidad de fuerza. Como por ejemplo, tenemos los factores físicos o mecánicos, que podrían ser pues, el grado de angulación de la articulación, el estiramiento previo del músculo, el momento de inercia. Y bueno, pues por ejemplo, en una sentadilla no vamos a poder levantar el mismo peso si partimos de una sentadilla completa donde el glúteo esté tocando los talones a que si partimos de la mitad de la sentadilla, de una media sentadilla, ¿no? O si realizamos un salto, no vamos a saltar lo mismo si realizamos antes un contramovimiento o si no lo realizamos. Pues la capacidad de producir fuerzas no va a ser la misma. Atendiendo a los factores psicológicos, pues evidentemente la motivación y la concentración nos harán que seamos capaces de producir más o menos fuerza. Y los factores fisiológicos y anatómicos, pues bueno, que hacen referencia a la sección transversal del músculo, a la longitud del músculo, a la inervación del músculo, al tipo de fibra muscular,
Sabemos que tenemos fibras rojas y fibras blancas, que las fibras rojas pues son de contracción lenta y tienen menos fuerza, pero son más resistentes. Y las fibras blancas son más rápidas y son más fuertes y se adaptan mejor a estas fuerzas rápidas y a esta fuerza explosiva, pero se fatigan rápidamente. Y pues también tenemos otra serie de factores, como puede ser la temperatura del músculo, la edad, el sexo, la aclimatación, el clima, el entrenamiento, la fatiga, pues todos estos factores van a condicionar a la cantidad de fuerza que yo soy capaz de aplicar. Bien, ¿y cómo se expresa la fuerza? Pues a continuación vamos a ver las distintas manifestaciones de la fuerza y puede ser la fuerza absoluta, que es la máxima fuerza que es capaz de desarrollar un músculo de forma no voluntaria, y esto es importante. Necesitamos de un estímulo externo, como la electroestimulación o que intervengan ciertas hormonas para que poder manifestar esta fuerza absoluta, la máxima cantidad de fuerza que puede desarrollar una persona de forma no voluntaria. Después tenemos la fuerza máxima, y esta sí que es la máxima fuerza voluntaria, y esta a su vez pues se divide en dos: la fuerza máxima estática, que es decir, no hay movimiento, y la fuerza máxima dinámica. Y esta es la que conocemos todos como el 1RM, es decir, la máxima carga que yo soy capaz de desplazar sin una ayuda externa. También tenemos la fuerza velocidad o fuerza explosiva, que es la fuerza por unidad de tiempo, lo que se conoce como eso, como fuerza explosiva, o más recientemente como RFD. Lo podéis encontrar en algunos libros, es el Rate of Force Development. Y por último tenemos la fuerza resistencia, que es la capacidad de aplicar fuerza en un tiempo determinado. Bien, ¿y cómo vamos a entrenar la fuerza? Y nos vamos a centrar en niños, ¿vale? Pues vamos a dar una serie de recomendaciones. Generalmente de los 6 a los 12 años, pues como siempre, pues a través del juego. Empezaremos con ejercicios con autocarga, es decir, con el peso corporal, experimentando pues todo tipo de contracciones. A partir de los 8 años, pues podemos empezar a trabajar la fuerza velocidad y la fuerza resistencia, siempre con cargas muy livianas. A partir de los 12 años sería recomendable comenzar a trabajar ya con pequeñas sobrecargas. Y a partir de los 14, 16 años, pues un trabajo más estructurado con sobrecargas. Pero sin llegar nunca a tocar cargas muy altas hasta pasado los 16 años. Para trabajar la fuerza del niño, como hemos dicho, pues vamos a utilizar los siguientes métodos de entrenamiento. Por un lado tenemos las autocargas, que son ejercicios que utilizan pues el propio peso corporal, pues al final implican todos los elementos corporales, bien realizados o de forma localizada o analítico, o bien con un carácter más general. Pueden realizarse sin ningún tipo de material o ayudándose de algún tipo de material, como puede ser por ejemplo las barras, las espalderas, ¿vale? Algún tipo de accesorios. Después tenemos también los métodos en pareja. Serán ejercicios que son realizados con un compañero, pues para trabajar la fuerza de diferente forma. Este es un buen sistema de entrenamiento para trabajar la fuerza general, especialmente de los grandes grupos musculares. Pues tenemos tipos de ejercicios como por ejemplo los empujes, los arrastres, la tracción, los transportes, ejercicios de oposición, de lucha. Aquí hay multitud de variantes. Pues tenemos esos elementos de gimnasio, bueno, pues movilizar cargas del propio elemento, como puede ser pues, un lastre con diferentes pesos, bancos, barras, colchonetas, mancuernas. Por otro lado tenemos también los multisaltos, lo he dicho al revés, bueno, los multisaltos pues van dirigidos a la fuerza explosiva y a la potencia, pero pues, no debemos de abusar de este sistema porque puede provocar lesiones, ¿vale? Al final simplemente es realizar un conjunto de saltos y esto deberíamos de realizarlo siempre desde el suelo, sin una altura, y dando pues muy importante el descanso y una recuperación entre estos ejercicios, ¿vale? Porque son muy estresantes. Y por último, pues tendríamos los circuitos genéricos, una combinación de todos estos elementos, donde pues bueno, debemos de estructurarlos para no crear un excesivo estrés en nuestros deportistas.
Pasando a unas pautas metodológicas, pues bueno, al final pues creo que deberíamos de tener un control inicial para ver el nivel de aptitud del cual partimos y para ver si estamos desarrollando esa capacidad o no. Debemos de seleccionar bien los ejercicios, procurando inicialmente pues buscar un desarrollo multilateral de todos los grupos musculares y después pues incidir más en aquellos que sean necesarios en la especialidad deportiva en concreto que nos atañe. Las cargas dependerán pues, fundamentalmente de los resultados obtenidos por los test, pero pues no deberíamos de sobrepasar pues, el 20 o el 40% como máximo de la máxima. Importante pues variar las cargas de entrenamiento para evitar la monotonía y el estancamiento. Al final, después de un trabajo de fuerza, pues siempre es recomendable trabajar un trabajo de flexibilidad para ganar movilidad. Marcar claramente cuáles van a ser los objetivos en función del tipo de fuerza que queramos mejorar, si va a ser pues ganar fuerza máxima, ganar fuerza de resistencia, ganar potencia, ¿vale? Si queremos trabajar la fuerza máxima, pues trabajaremos con carga un poquito más alta y con menos repeticiones para ganar la potencia. Utilizaremos unas cargas intermedias con un ritmo de ejecución lo más alto posible. Y para trabajar la fuerza de resistencia, pues trabajaremos con cargas más pequeñas pero con más repeticiones. Muy importante, primero, fortalecer los grupos musculares del tronco y próximos al centro de gravedad y luego los de las extremidades. Para así ganar en estabilidad y que los ejercicios sean más seguros. Es decir, primero trabajaremos pues, las lumbares, el abdomen y el glúteo para después trabajar, y cuando esto tenga una base consistente, pues trabajaremos las piernas. Igualmente, pues primero trabajaremos dorsal, cintura escapular y pectoral y posteriormente pues trabajaremos los brazos. Importante que los ejercicios con sobrecargas, pues si estos los ejecutamos mal, van a ser muy peligrosos, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante el correcto aprendizaje en la ejecución técnica de los ejercicios. Por eso siempre vamos a comenzar cualquier ejercicio pues, con una carga muy ligera, que seamos capaces de controlar. En este entrenamiento es muy importante la continuidad y la frecuencia, ¿vale? Deberíamos de trabajar la fuerza 2 veces por semana. Y como hemos dicho, antes de los 12 años no realizar actividades con grandes cargas. Y bueno, pues con anterioridad a la edad de los 15 a los 16 años, el trabajo debe estar siempre, pues, como hemos dicho, pues primero una formación polivalente y multilateral. Antes de trabajar con sobrecarga vamos a utilizar el peso corporal y el trabajo de sobrecarga pues va a ser progresivo y acorde con la condición de nuestro deportista. Pasamos por último a la valoración de los componentes de la fuerza. Y tenemos los test de salto, ¿vale? ¿Cómo vamos a medir la fuerza, ¿no? Pues un ejemplo sería utilizando estos test de salto. Esto lo explicaremos ahora más adelante. Tenemos el test de dominada o flexiones de brazos, que consisten, como veis, pues nos colgamos en una barra y realizamos tracciones con los brazos hasta sobrepasar la barbilla por encima. Estos test están desde los isométricos, que es simplemente ver cuánto tiempo somos capaces de mantenernos en esa posición o cuántas repeticiones somos capaces de realizar. O también tenemos los test de flexiones en el suelo, es decir, nos ponemos tumbados en el suelo y a ver cuántas flexiones somos capaces de realizar. Por otro lado tenemos el test de fuerza dinámica máxima, que lo explicaremos ahora con un ejemplo. El test de isometría, igualmente. El test de lanzamiento de balón medicinal, pues ya sabéis, consiste en un balón de un determinado peso, lanzarlo lo más lejos posible. El test de dinamometría, que consiste, como veis, este aparato que tenemos ahí es un dinamómetro y lo que nos mide es la fuerza, la presión que ejercemos sobre esta empuñadura, ¿vale? Sobre este mango. Y por último tenemos el test de velocidad de ejecución, que también lo vamos a explicar ahora. Pasamos con el primer ejemplo que os pongo y es un test de salto, ¿vale? En esta ocasión un salto que se llama squat jump. Como veis, el atleta baja hasta que hay una flexión de 90 grados en la rodilla, mantiene durante unos segundos y para eliminar el contramovimiento y desde ahí se impulsa hacia arriba. Con esto estamos midiendo la capacidad, ¿no?, contráctil de los músculos del tren inferior para ejercer fuerza.
El siguiente ejemplo que tenemos es igual que el anterior, pero sin esa parada. Directamente desde la posición inicial bajamos y saltamos. Con esto pues incorporamos ese componente elástico, esa energía elástica que acumulan los saltos, los músculos, para saltar más. ¿En cuál salto creéis que saltará más? ¿En el anterior o en este? Pues en este, porque además de toda esta energía concéntrica, estamos acumulando una energía excéntrica en la bajada del salto, ¿vale? Y por último tenemos el salto a Balakov, ¿vale? Que es igual que el anterior, pero impulsándonos también con los brazos. Y el salto drop jump, ¿vale? Que es desde una determinada altura, bajamos, caemos al suelo y saltamos arriba, ¿vale? La altura la podemos ir variando de diferentes... Estamos empezado cayendo en 30 centímetros, ahora en 40, ¿vale? Y podemos ir variándolo. Son diferentes formas de evaluar la fuerza a través de este test de salto. Podemos escoger el que más nos guste, el que más se adapte a las necesidades que tengamos en nuestro deporte. Venga, pasamos ahora al test de fuerza dinámica máxima. En este caso tendremos dos test. Primero, el test de 1RM, es decir, vamos a primero realizar un calentamiento. En este caso, pues por ejemplo con 50 kilos, aproximadamente hemos calculado que es la mitad de lo que el individuo es capaz de desplazar, y realizamos pues, 4 o 5 repeticiones. Subimos peso, aproximadamente el 70% que creemos que es capaz de repetir, y vamos a realizar 3 repeticiones. Lo que vamos haciendo son progresiones hasta acercarnos a la carga que creemos que va a ser la máxima que es capaz de desplazar. En este caso, pues con el 85% aproximado, pues vamos a realizar 2 repeticiones. Entre cada uno de estos intentos deberíamos de dejar pues entre 3 y 5 minutos de recuperación. Y una vez que ya estamos cerca, que ya hemos hecho un buen calentamiento, pues realizamos el primer intento de repetición máxima. En este caso, pues con 95 kilos, como la ha completado, ahora subiremos 2,5 kilos más para ver si realmente ese es el peso máximo que es capaz de levantar. Levantado a 97,5 kilos. Si se completa, esta es nuestra nueva repetición máxima, pero aún así debemos de hacer otro intento más para cerciorarnos de que esos 97,5 kilos ha sido el máximo. ¿Vale? En este caso, con 100 kilos no lo ha completado. La última carga que ha sido capaz de desplazar sin ayuda externa han sido 97,5 kilos. Pues ese va a ser nuestro RM. Otra manera de medirlo sería la siguiente. Nos colocamos una carga intermedia y vamos a ver cuántas repeticiones somos capaces de realizar con esta carga. Estos test son los conocidos como test NRM. Es decir, con una carga intermedia realizamos todas las repeticiones que somos capaces de realizar, y esto lo metemos en una ecuación y nos va a estimar si, por ejemplo, con 85 kilos somos capaces de realizar X repeticiones, pues nuestro 1RM es tanto, ¿vale? Nos da una relación entre las repeticiones que hemos hecho y la que podríamos haber realizado con una sola. Venga, pasamos ahora a los test de isometría para que los veáis, ¿vale? Porque no son muy comunes. Para ello, pues vamos a necesitar de una multipower o un sistema que nos permita... fijaros que es una multipower adaptada, lleva aquí un sistema de retención, como veis, donde el deportista va a bajar, se va a fijar la barra y vamos a poder ejercer fuerza. Y aquí tenemos una plataforma de fuerzas que nos va a registrar las fuerzas que estamos aplicando sobre la barra, ¿vale? Como veis, esta es la radio de fuerza, esta es la RCD, la conocemos como RCD, la producción de fuerza por unidad de tiempo, ¿vale? Y este sería el test de isometría.
pasamos a los test de velocidad de ejecución. Existe y se ha descubierto recientemente que hay una estrecha relación entre la velocidad a la que somos capaz de desplazar una carga, la barra por ejemplo, estamos hablando de entrenamiento de fuerza, y la magnitud que representa esa carga, ¿vale? Esa velocidad. Es decir, yo sé que si en un ejercicio de sentadilla desplazo, soy capaz de mover la barra a 1 metro por segundo, pues eso quiere decir que la carga que yo lleve van a ser el 60%, ¿vale? Por lo tanto, esto es un método muy novedoso y que también creía conveniente que lo vieseis. Este es un test de carga-velocidad que, como vais a ver, pues el deportista va a ir ante diferentes cargas realizándolo a máxima velocidad. Obviamente, pues conforme mayor sea la carga, pues menor va a ser la velocidad. La finalidad, por ejemplo, de este test es que hacemos esta curva carga-velocidad y, como estáis viendo, está dando unas velocidades ante unas determinadas cargas. Si de aquí a 2 meses lo volvemos a evaluar y ante esas mismas cargas pues la velocidad es mayor, quiere decir que estamos aplicando más fuerza, ¿vale? Por lo tanto, nuestra fuerza ha mejorado y es indiscutible. Nada, ya estamos ante la última carga. Vale, y con esto pues bueno, sería el último test que os propongo para medir la fuerza. Por lo tanto, ahora vamos a continuar con el apartado de resistencia. ¿Y qué es la resistencia? Pues es aquella capacidad que nos permite pues, soportar esfuerzos que nos provocan cansancio o fatiga, ¿no? Y estos esfuerzos pues, pueden ser de tipo lúdico, de tipo deportivo, o pueden ser esfuerzos que se realizan en el ámbito del trabajo. Consideramos, por tanto, pues, que una persona tiene resistencia cuando no se fatiga fácilmente o cuando se fatiga pero es capaz de continuar con el esfuerzo en estado de fatiga. Por lo tanto, pues la vamos a definir como la capacidad de realizar un esfuerzo de mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo posible. La fatiga pues, depende de factores biológicos, como puede ser la composición del músculo esquelético, el sistema circulatorio, el metabolismo energético, pero también pues, está influido enormemente pues, por el factor psicológico, ¿vale? La fuerza de voluntad, la capacidad de soportar esta fatiga y pues bueno, puede ser altamente entrenada y mejorada. La resistencia la podemos clasificar pues, según el volumen de la musculatura implicada, la podemos dividir entre resistencia local, si utiliza pues, unos pequeños grupos musculares, o resistencia general si utiliza pues, un gran número de músculos. Por otro lado, pues bueno, en función de la duración del esfuerzo, la podemos dividir en resistencia de corta duración, si es inferior a 2 minutos, resistencia de media duración, si dura entre 2 y 10 minutos, resistencia de larga duración, si dura entre 10 y 35 minutos,
de larga duración 2 entre 35 y 90 minutos, larga duración 3 entre 90 y 6 horas y larga duración 4 más de 6 horas. Se la clasificamos en función del tipo de contracción, pues tenemos la resistencia estática si no implica movimiento, es decir, la capacidad que somos capaces de mantener una contracción isométrica, y resistencia dinámica pues si implica movimiento. Y una de las más importantes, pues bueno, en función de la fuente de energía utilizada, pues tenemos la resistencia anaeróbica la resistencia aeróbica o la resistencia anaeróbica, y dentro de la resistencia anaeróbica tenemos la resistencia láctica y la resistencia aláctica. Vamos a pasar a definirla cada una de estas. Pues la resistencia aeróbica va a ser la capacidad, ¿no?, que nos permite soportar esfuerzos de larga duración y de baja o media intensidad con un suficiente aporte de oxígeno. Estos esfuerzos pues van a estar en torno a unas 130, unas 160 pulsaciones por minuto, ¿vale? Y el trabajo pues se va a realizar en unas condiciones donde hay un equilibrio entre el aporte y el gasto de oxígeno. Y la fatiga pues puede aparecer porque el organismo no tiene las reservas suficientes, o pues estas se van agotando, y si no las reponemos pues entramos en este estado de fatiga. Pasando a la resistencia anaeróbica, es la capacidad que nos permite realizar durante el mayor tiempo posible pues esfuerzos muy intensos sin un aporte suficiente de oxígeno. Por lo tanto, en estos esfuerzos se va a producir un elevado déficit de oxígeno, pues lo que su duración pues va a ser más corta, más o menos pues como máximo unos 3 minutos. La recuperación de este tipo de esfuerzos va a ser más lenta que los esfuerzos aeróbicos, y según sea el predominio de la fuente energética utilizada, la vamos a poder diferenciar en dos tipos de resistencia anaeróbica: la resistencia anaeróbica láctica, es decir, aquella en la que se utiliza como producto energético los que encontramos en el músculo, el ATP y la fosfocreatina, y se utiliza en esfuerzos pues, que son muy explosivos, de máxima intensidad, y que son muy breves, como por este ejemplo tenemos aquí de un levantamiento en la halterofilia. Por lo tanto, son pruebas muy cortas, es decir, inferiores a unos 10-15 segundos. Por último, pues tenemos la resistencia anaeróbica láctica, que son los esfuerzos en los que se utiliza la degradación del glucógeno en ausencia de oxígeno, y se produce como producto de desecho, producto residual, el ácido láctico. Estos tipos de resistencia pues son los que se dan en los 200, en los 400, en los 800 metros en el atletismo, o en las pruebas de natación de hasta 400 metros, ¿vale? O en la mayoría de los deportes de equipo, cuando hay muchos sprints. Pues al final, cuanto mayor es la intensidad del esfuerzo, mayor va a ser el déficit de oxígeno y mayor va a ser la producción de lactato, lo que va a limitar pues la contracción muscular. ¿Vale? Esta es la explicación de que estos esfuerzos pues van a rondar entre los 40 segundos y el minuto, minuto y medio. Bien, y una vez que conocemos pues las diferentes manifestaciones de la resistencia, pues ahora vamos a pasar a ver los diferentes métodos para entrenar la resistencia. Y os dejo este artículo, que es muy sencillito, está en castellano, es de nuestro laboratorio, donde se realiza una propuesta metodológica muy interesante para el entrenamiento de la resistencia. Principalmente los métodos pues se agrupan en dos: los continuos y los fraccionados, y dentro de los fraccionados encontramos los métodos de repeticiones. En los métodos continuos, como veis, puede haber una variación o no en la intensidad, pero como su propio nombre indica, son continuos y no hay pausas entre estos. Aquí os pongo una serie de ejemplos. Son diferentes tipos de entrenamiento. Bueno, pues aquí tenéis la intensidad y aquí tenéis la duración del ejercicio. En este caso, pues por ejemplo, nos ponemos a correr a una intensidad del 65% de nuestra frecuencia cardíaca máxima y la mantenemos durante 90 minutos y recuperamos. En el siguiente ejemplo,
Nos ponemos a correr, en este caso al 75%, y lo mantenemos hasta los 75 minutos y recuperamos. En el siguiente ejemplo, en la línea morada, pues vamos a comenzar a correr muy intenso, corregamos incluso hasta el 95%, dejamos una pequeña recuperación, pero vemos que no llegamos a una recuperación, a un ritmo de regeneración, simplemente vamos variando la intensidad sin llegar a esta recuperación, ¿vale? Por eso son métodos continuos. En el siguiente ejemplo pasamos a los métodos fraccionados, que son aquellos en los que se incorpora una pausa, ¿vale?, entre los diferentes estímulos, y pues estas pausas pueden ser completas o incompletas, ¿vale? Dependiendo, los métodos interválicos utilizan pausas incompletas y el método de repeticiones utiliza pausas completas. En este caso, pues como veis, ya sí que alcanzamos ritmos más altos de intensidad, pero tenemos que dejar una recuperación, ¿vale? Un ritmo muy suave, puede ser activa o pasiva, entre cada una de estas pues, series de intensidad. Y por último, pues bueno, tenemos los métodos de repeticiones, que aquí en este caso, pues, como hemos dicho, las pausas son completas o casi completas. Y pues como veis, en este caso llegamos incluso a detenernos, en el caso de que estuviéramos en bicicleta, a parar la bici y descansar, ¿vale? Como veis, pues bueno, las intensidades son máximas. Por lo tanto, pues en esta tabla que sale del estudio anterior que os he mostrado, pues aparecen las adaptaciones que se están produciendo según la intensidad y qué método vamos a utilizar para su desarrollo. Pues aquí, por ejemplo, aparecen pues las tres componentes de la carga, tanto intensidad como volumen y densidad, para que podamos desarrollar pues, los distintos métodos de entrenamiento. Y a modo de ejemplo, pues bueno, si nuestro objetivo va a ser aumentar la eficiencia aeróbica, y bueno, esto lo tenemos en la tabla anterior, pues aquí tenemos, por ejemplo, a ritmo de umbral aeróbico, pues vamos a aumentar la eficiencia aeróbica, vamos a mejorar la capacidad para soportar, ¿vale?, todos los objetivos que vamos a trabajar en función de la zona o ritmo en la que nos encontremos. Y aquí tenemos los métodos para desarrollarlos. Pues por ejemplo, si queremos aumentar la eficiencia aeróbica, pues vamos a trabajar por los métodos continuos, ¿no? Y para ello, pues por ejemplo, podemos mandar a nuestro deportista a correr al 75% durante 45 minutos. Otro ejemplo es si queremos aumentar la capacidad glucolítica, pues vamos a emplear los métodos interválicos, y para ello pues vamos a utilizar el interválico intensivo corto. Por lo tanto, vamos a mandar a hacer 4 series de 1 minuto, descansando 2 minutos, ¿vale? Pues, bueno, aquí con esta tabla ya podéis pues, crear todos los entrenamientos que queráis. Centrándonos en los niños, pues bien, desde los 6 años ya podríamos comenzar a entrenar especialmente la resistencia aeróbica, ya que pues es una capacidad que vamos a trabajar a baja intensidad. De los 8 a los 12 años, pues podemos empezar a trabajar un poquito más intenso, y será a partir de los 16 años cuando trabajemos esfuerzos de tipo anaeróbico, ¿vale? Otras consideraciones para el desarrollo de la resistencia pues va a ser dar la mayor importancia posible a los trabajos de las condiciones aeróbicas, ¿vale?, sobre todo en esta edad juvenil, pues observando y atendiendo siempre al principio, como he dicho, de multilateralidad. Este método de trabajo es el más idóneo en estas edades, pues sería por ejemplo la carrera continua, y no es aconsejable pues carreras de corta distancia realizadas a gran velocidad o una velocidad mantenida, ¿vale?, porque esto puede provocar el efecto contrario al deseado, ¿vale? Vamos a provocar un engrosamiento de las paredes del músculo cardíaco, y pues bueno, no es aconsejable en estas edades. Y al final, pues bueno, como todo, ir de la cantidad a la calidad. Pues este principio no lo debemos de olvidar. Bien, ¿y cómo podemos medir esta capacidad? Pues seguro que conocéis ya multitud de test que la miden.
Quizás pues, el más conocido sea el test de Cooper y el Kuznavet, que son los dos primeros que vamos a ver. El test de Cooper pues, consiste en recorrer el máximo espacio posible en 12 minutos. Por lo tanto, pues únicamente necesitamos una distancia conocida, que puede ser pues, un campo de fútbol, una pista polideportiva y un cronómetro. Y pues nada, que el deportista pues va contando las vueltas que es capaz de realizar en el tiempo que hemos fijado. Este test pues tiene un baremo que nos indica en función de la edad y el sexo pues su nivel en esta capacidad. Y además pues, existe una ecuación que nos permite estimar su consumo máximo de oxígeno. Pero pues, es cierto que esta ecuación es muy pobre, muy poco precisa. El siguiente test que tenemos, como hemos dicho, es el Kuznavet o el test de los pitos, ¿vale? Que es donde hay que recorrer un espacio de 20 metros al ritmo que nos va marcando una señal sonora que va cada vez más rápida. Es decir, que podemos coger el ancho de la pista polideportiva de 20 metros y hacemos carreras de ida y vuelta, donde el ritmo pues, nos lo va a ir marcando la grabación. Cada vez que escuchemos un pitido hay que pisar la línea y volver hacia el otro lado. Así pues hasta que no podamos más. También, este test también nos permite obtener un valor de VO2 max, pero con la ecuación que os indico ahí, pero igualmente pues va a tener un nivel de fiabilidad o de predicción muy pobre. A continuación os dejo la mejor opción quizás para deporte de equipo para medir esta capacidad, que es el test yo-yo intermitente. Y es exactamente igual que el anterior, pero con una recuperación de 5 segundos en uno de los extremos de la pista. Y este test sí que tiene un cierto poder predictivo sobre este consumo de oxígeno, ¿vale? Y es especialmente interesante, pues bueno, cuando son muchos los deportistas a los que queremos medir, pues en este test nos los quitamos rápidamente. Tenemos un valor de todos ellos. Por último, pues bueno, tenemos el test incremental hasta el agotamiento, un IMA, que se debe realizar ya pues, en un laboratorio o clínica, pues, donde nos subimos a un deportista, a un ergómetro, que puede ser una cinta o una bici, y después de un calentamiento pues la intensidad va a comenzar a incrementarse hasta que ya no pueda mantenerla el deportista. Por lo tanto, pues además pues, va a ir monitorizado con la frecuencia cardíaca, con los gases que respira, y de esta manera pues vamos a poder identificar exactamente cuál es su consumo máximo de oxígeno. Pero bueno, pues como podéis ver se necesita de un equipamiento muy caro y de un conocimiento pues muy avanzado para poder realizar este test. Pasamos ahora a la velocidad. Y la velocidad pues es una capacidad compleja, ya que además de su aspecto condicional y relacionado con otros procesos energéticos, pues depende sobre todo de un carácter psíquico y cognitivo. Y pues bueno, es una capacidad condicional que menos vamos a ser capaces de mejorar. La capacidad que tiene el individuo de ejecutar uno o varios movimientos en el menor tiempo posible. Por lo tanto, la frase que seguro que hemos escuchado alguna vez de velocista se nace, pues en cierto modo es verdad, ya que pues el sujeto en buena medida está determinado pues, con la carga genética, ¿vale? Pero también es verdad que el entrenamiento pues, va a ayudarnos a mejorar pues, esta manifestación. Por lo tanto, la calidad del sistema nervioso y la constitución interna de los músculos pues, van a ser los factores junto al entrenamiento que va a determinar pues, esta velocidad del sujeto. Tenemos por un lado una parte fisiológica con la estructura de la fibra muscular y por otro lado pues la parte física, ¿vale? Que es la que se mejora, que vamos a mejorar con el entrenamiento, como por ejemplo pues la amplitud de zancada, la frecuencia de la velocidad del movimiento, la capacidad para aguantar un mayor tiempo a esa máxima velocidad, la coordinación, y ahí es donde vamos a incidir sobre todo. Por lo tanto, en la práctica deportiva la velocidad se va a dividir en los siguientes tipos o manifestaciones. La velocidad de reacción, que es el menor tiempo transcurrido entre la aparición de un estímulo y la respuesta motora. Pues existe el tipo de velocidad de reacción, pues la velocidad de reacción simple,
que la respuesta siempre va a ser igual ante un estímulo conocido, pues por ejemplo la salida de tacos. Cuando escuchamos el disparo, siempre vamos a tener que salir hacia adelante lo más rápido posible. Y después tenemos la velocidad de reacción compleja, que la respuesta varía dependiendo del estímulo. Y por ejemplo, pues en este caso va a ser un portero de balonmano, que en función a dónde vaya el disparo, pues vamos a tener que mover las manos, vamos a tener que mover las piernas, ¿vale? O cuando nos pasan un balón, en función a dónde vaya, pues tendremos que girarnos hacia un lado, girarnos hacia el otro. Por otro lado tenemos la velocidad gestual, que es la capacidad de realizar un movimiento global o segmentario en el menor tiempo posible, ¿vale? Es la capacidad de la fibra muscular de contraerse y relajarse en el menor tiempo posible. Y tenemos pues la cíclica, que es la ejecución repetida de un gesto o de la propia sucesión de acciones. Pues, por ejemplo, va a ser correr, remar, nadar, el pedaleo en la bicicleta. O acíclica, que es la ejecución repetida de un gesto único. Por ejemplo, pues un lanzamiento, un remate, un salto, ¿vale? Son acciones concretas. Luego tenemos la velocidad de desplazamiento, que puede ser cíclica o acíclica. Es la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible y se contempla pues, como una manifestación de esta velocidad de ejecución cíclica. Bien, y ahora pues, ¿qué métodos tenemos para entrenar la velocidad? Pues al final tenemos juegos de reacción, juegos de persecución y agarre, pues, ejercicios para la mejora de la técnica de carrera, el skipping o los multisaltos, salida desde diferentes posiciones ante diferentes estímulos, los saltos variados empleando diversos materiales, pues, las cuestas. Si trabajamos cuestas hacia arriba, pues vamos a mejorar la potencia de impulsión y por tanto pues la amplitud de la zancada. Y si la trabajamos hacia abajo, pues vamos a trabajar la frecuencia de la zancada. El trabajo en circuitos, el trabajo en pliometría, baja intensidad. Todo ello pues nos va a permitir el desarrollo de esta manifestación. Y especialmente en niños, pues entre 7 y 10 años, trataremos de trabajar la velocidad de reacción, ¿vale? Ante diferentes estímulos y cuanto más variados sean, pues mejor. Entre los 10 y los 12 años vamos a trabajar pues un trabajo continuo de la velocidad debido a la mejora de la fuerza y debido a la mejora de la coordinación mecánica. Y por último, entre los 12 y los 14 años, pues dependiendo del sexo, pues vamos a observar cómo se aumentan los cambios corporales y lo que va a hacer que disminuya o se estanque esta coordinación y pues, bueno, la velocidad va a seguir aumentando porque generalmente va a seguir aumentando la fuerza. Bien, consideraciones importantes a tener en cuenta en este trabajo de velocidad. Pues cuando nos planteamos desarrollar la velocidad en su aspecto más general, pues debemos de tener en cuenta una serie de criterios, ¿no? Como las distancias que vamos a utilizar, que sean cortas, entre 40 y no más de 50 metros, que los movimientos deben de ejecutarse siempre a la máxima velocidad, con la máxima intención de velocidad posible. Hay que realizar pocas repeticiones. El descanso pues debe de ser amplio para que no perdamos rendimiento y el descanso entre sesiones pues también debe de garantizar la recuperación, menos de 48 a 72 horas. Respecto a test para medir, pues bueno, para medir la velocidad de reacción, por ejemplo, tenemos este que es muy sencillo de suelto la regla y tiene que cogerla en el menor tiempo posible. Podemos medir los centímetros que tarda en cogerla. Otro test es el tapping test. Ponemos una mano en el centro y con la otra mano tenemos que ir golpeando a ambos lados en los círculos en 60 segundos y contamos pues cuántas repeticiones ha sido capaz de realizar. El 5×10, pues bueno, simplemente medir cuánto tarda en cubrir esos 10 metros 5 veces. Y por último tenemos pues, los test de velocidad, de cuánto tiempo tarda en recorrer una determinada distancia.
Pasando ya a la última manifestación, a la última capacidad que vamos a observar, la flexibilidad. Y esta pues debemos de saber que se trata de una capacidad fundamental tanto para mantener la condición de vida saludable como para la práctica deportiva. Al no entrenar debidamente la flexibilidad, pues puede acarrear diversos problemas en edades posteriores, como deformaciones posturales, eh, pues, producidas por el acortamiento de determinados grupos musculares, o aumento de las lesiones deportivas, o pues, no efectuar la técnica correcta por falta de recorrido articular. Por lo tanto, se trata de una capacidad de realizar movimientos amplios. Se puede definir como una capacidad que permite el máximo recorrido de las articulaciones en diversas posiciones, permitiendo realizar al individuo acciones que requieran agilidad y destreza. La flexibilidad depende principalmente de la elasticidad de la movilidad articular. ¿Pero qué es la elasticidad? Pues la elasticidad es la capacidad de un músculo para poder estirarse y retornar a su posición inicial de reposo. La movilidad articular es la amplitud de movimiento, es decir, los grados de recorrido articular que puede generar cada articulación. Y los estiramientos pues son las actividades o los ejercicios que se realizan para desarrollar esta flexibilidad. La flexibilidad depende de la movilidad articular que tengamos, del tipo de trabajo. Pues trabajos que conlleven poco movimiento o movimiento reducido no van a favorecer esta capacidad. De la hora del día, los biorritmos también influyen en la capacidad de nuestros músculos para elongarse. Por la mañana los músculos son menos flexibles tras pasar la noche en reposo. De ahí que tengamos que tener cuidado con los estiramientos matutinos, ¿vale? También antes de entrenar pues seremos más flexibles que después de entrenar, al tener pues, mayor temperatura corporal y estar el músculo mejor vascularizado. De la capacidad elástica del músculo, pues tiene un factor también hereditario del sexo. En general, pues las mujeres tienen mayor flexibilidad que los hombres, pues por cuestiones genéticas y hormonales. Una mujer no suele perder tanta flexibilidad con el paso de los años y si la trabaja, pues mejora en mayor medida que en los hombres. La edad, pues como decimos, si no trabajamos la flexibilidad, esta comienza a perderse desde bien temprano. Y esto sobre todo se da en la pubertad cuando comienza a perderse de una forma apreciable. Y por último tenemos la temperatura, ¿vale? Es importante a la hora de hacer ejercicio de estiramientos, pues en ambientes más calurosos y húmedos el grado de flexibilidad va a ser mayor, ¿vale? Al estar el músculo con mayor riego sanguíneo. Respecto a las manifestaciones, pues bueno, en función del tipo de movimiento las podemos clasificar en estática, pues la habilidad de moverse a través de la amplitud del movimiento sin poner énfasis en la velocidad. Y después tenemos la dinámica, que cuando se pone énfasis en la velocidad, ¿vale? Aparece en los movimientos técnico-tácticos de cualquier especialidad deportiva. Como es una cualidad que disminuye con la edad, pues es importante trabajarla desde edades cortas. Por lo tanto, hasta los 10 años la pérdida de flexibilidad va a ser casi nula, ¿vale? Pues va a ser con la pubertad, con el desarrollo muscular, cuando se va perdiendo esta flexibilidad de una manera notoria. Por lo tanto, desde los 10 años va a disminuir y es importante su trabajo. Una mayor flexibilidad nos va a dar al deportista pues, mayores posibilidades para el dominio de una técnica correcta. Deberíamos de continuar con métodos pasivos y dinámicos y es aconsejable pues, utilizar todos los métodos que busquen una amplitud articular la mayor posible. De 12 a 14 años pues vamos a insistir en que los ejercicios se realicen con el máximo recorrido siempre. Y pues bueno, de los 15 a los 18 años vamos a prestar especial atención sobre la musculatura y las articulaciones implicadas en los gestos deportivos ya. Pues, por ejemplo, en el caso del balonmano, sobre todo a nivel del hombro, va a ser importante, o en el caso del portero, que siempre tenga la mayor amplitud de movimiento posible.
Y a partir de los 17 y 18 años, pues no podrá llegarse a unos niveles adecuados de flexibilidad si no se ha trabajado ya antes, ¿vale? Y métodos para trabajarla, pues tenemos los métodos dinámicos, que son aquellos en los que hay movimiento, y esto puede ser activa, en el caso de que el ejercicio es realizado por la propia acción muscular, mediante la cual se busca pues, alcanzar la máxima amplitud de movimiento, pero yo soy el que hace el movimiento, ¿vale? Y después tenemos los dinámicos pasivos, que son pues, con una fuerza externa, ¿vale? Que suma fuerza a nuestra musculatura. Es decir, un compañero, o una pica, o algún, ¿vale? Algún medio. Después tenemos los medios estáticos, que son aquellos que pueden ser, o sea, que no hay movimiento, ¿vale? Y pueden ser igualmente activos o pasivos. Activos, la posición mantenida se consigue por la propia fuerza muscular, y en los pasivos, pues por un compañero. Y después tenemos, dentro de estos métodos, tenemos el estiramiento facilitado de Bob Anderson, que consiste en primero alcanzar lentamente una posición de estiramiento de un grupo muscular y mantenerla durante 10-30 segundos, sentir que la tensión cede, pues aumentar un poquito más la amplitud del estiramiento y mantener otros 10 o 30 segundos, pero siempre sin llegar a sentir dolor. Y por último tenemos los métodos mixtos. Y dentro de los métodos mixtos tenemos el de Solvenborg, que primero ejercemos una tensión isométrica. Esta tensión isométrica de la musculatura donde se elonga entre 10 y 30 segundos, relajamos durante 2 a 3 segundos y volvemos a estirar suavemente lo máximo posible sin sentir dolor y la volvemos a mantener unos 10 o 30 segundos. Y por último tenemos el PNF, la facilitación neuromuscular propioceptiva. Primero se produce una extensión de la musculatura que deseamos elongar, cuando se lleva la musculatura al punto límite y se mantiene de 10 a 15 segundos. Realizamos una contracción isométrica con intención de relajar los usos musculares de 10 segundos y volvemos a un aumento de la extensión otros 10 o 15 segundos. Es decir, en el anterior se producía una relajación y en este lo que tenemos que realizar es una contracción isométrica. Por lo tanto, el trabajo de la flexibilidad pues, bueno, debe de ir precedido de un buen calentamiento para evitar lesiones y conseguir el máximo rendimiento. Para trabajar la flexibilidad debemos estar relajados y los ejercicios de flexibilidad se deben de realizar de una forma muy suave y durante un tiempo prolongado de 20 a 40 segundos por ejercicio. Un estiramiento o movilización brusca de una zona pues, puede producir lesión o tirón muscular o distensiones, ¿vale? La importancia de la continuidad y la regularidad, pues si a mayor tiempo de no trabajar esta capacidad, pues la vamos a ir perdiendo con mayor facilidad, ¿vale? Y pues no es aconsejable utilizar rebotes ni lanzamientos, ¿vale? Porque pueden producir el efecto contrario y producir lesiones. Por último, algunos test para medir esta capacidad, pues bueno, tenemos el test de flexión profunda, que el objetivo de este test es medir tu grado máximo de flexibilidad del cuerpo y para ello pues bueno, debemos de colocarnos en cuclillas sobre las marcas señaladas y pues, empujar hacia atrás pues, el objeto que pongamos y medimos cuánto hemos sido capaces de desplazarlo. Otro test sería el test de Wills o el test del cajón, ¿vale? Que seguro que lo hemos visto todos, que simplemente pues, con las piernas extendidas extendemos los brazos a ver cuántos centímetros somos capaces de desplazarlo. El test de Kruskal-Weber, que es exactamente igual que el anterior, pero en esta vez es hacia abajo, ¿vale? Y por último tenemos el goniómetro, que este instrumento pues lo colocamos en el eje de cualquier articulación y nos va a permitir medir el rango articular. Y por último, pues quedo a la disposición de si hay alguna duda, pues las ponéis por el chat
y tratamos de resolverlas.